visión que tenemos nosotros. Madre hay una sola y Padre hay uno solo, y nosotros con el ejemplo del Padre Celestial vamos a cumplir nuestro rol de padres. Amén. ¿Y cuántos hijos hay aquí? A ver. Todos somos hijos, tenemos un Padre terrenal y tenemos un Padre celestial, y a Él nos debemos. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que usted se ponga de pie y abra su Biblia en el libro de Proverbios, en los Proverbios del rey Salomón, en el capítulo 3. Yo quiero estar leyendo los primeros 12 versículos de este proverbio, de este consejo que nos da el rey Salomón. Así que voy a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y vamos a pedirle al Señor que nos hable hoy, que hable a nuestra vida como hijos, como padres, las que son hijas, las que son madres también. Vamos a pedirle al Señor: Señor, habla hoy a nuestra vida. Amén. Oremos. Dios, Padre Celestial, Señor, te amamos y te honramos, Padre. Te bendecimos porque tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Ese divino favor que tú has tenido para con nosotros nos alcanzó por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Y ahora nosotros, al aceptarte, somos hijos tuyos. Tú eres nuestro Padre. Señor, habla hoy conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor, conforme a la necesidad de cada corazón, Dios mío. Habla nuestras vidas, Señor. Vivifícanos con tu Espíritu Santo. Dios, el que esté apagado, enciéndelo, Señor. El que esté encendido, dale más de tu fuego, Padre. Bautízanos cada día con Espíritu Santo y fuego, Señor, para que nosotros podamos seguir siendo heraldos del gran Padre Celestial. Así que te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Pueden sentarse. Y hoy quiero hablarles de la obediencia. Y la obediencia como la clave para agradar a Dios. Sabemos que la Biblia dice que sin fe es imposible, no se puede agradar al Señor. Entonces, ¿cómo activar esa fe? ¿Qué debemos hacer para que esa fe se active en nosotros y podamos agradar al Señor? Y podamos decir, somos vasos de honra en sus manos, somos hijos de Dios que le agradamos. Que no seamos llamados hijos de desobediencia, sino hijos de obediencia, hijos de Dios. La Real Academia de la Lengua Española define sucintamente el término obediencia como seguir o cumplir órdenes o indicaciones de alguien. Esa es la obediencia. Cumplir las indicaciones que te da alguien, cumplir las órdenes, el mandato que te da alguien. Y hemos leído este salmo, que es una exhortación, este proverbio, que es una exhortación a la obediencia. Y si ustedes se dan cuenta, versículo por versículo, son mandatos. Desde que dice, hijo mío, también dice, guarda. Te empieza a dar una serie de imperativos, de mandatos. O sea, que son unos mandatos que debemos cumplir.
Y si debemos cumplirlos, entonces debemos obedecerlos. Es interesante, la obediencia a Dios es entregarle nuestra voluntad a Él. Esa parte del alma, donde está nuestra decisión, donde está nuestra libertad, el libre albedrío, donde podemos decidir, es entregársela a Dios. Y reconocer que Dios es la máxima autoridad en nuestra vida. El Señor Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, tiene la autoridad para establecer los parámetros de fe que nosotros debemos vivir. Amén. Yo quiero resaltar 3 puntos en esta lectura bíblica. Y el primero es que la obediencia da a la fe un sentido práctico, experiencial y dinámico. Y es verdad, la obediencia, obedecer a los mandatos, a los estatutos de Dios, le da un sentido práctico a nuestra fe. Ya no es solamente escuchar el mandato, sino cumplir lo que ese mandato dice, obedecer lo que ese mandato dice. Por ejemplo, alégrense. Es una recomendación en algunos casos, pero en otros casos es un mandato. Alégrense los que vienen a la casa del Señor. Imagínese usted cuando nosotros venimos a la casa del Señor con nuestros problemas, con nuestras vicisitudes y tenemos que alegrarnos. Bueno, debemos saber y debemos comprender que hay mandatos que no hay que cuestionarlos, sino que hay que hacerlos. Alégrense los que vienen a la casa del Señor. La obediencia le da un sentido experiencial. La obediencia y la fe van mezcladas, van ligadas, van tomadas de la mano. Es como cuando uno pedalea una bicicleta. Imagínense la obediencia, parte derecha, la fe, parte izquierda. Usted pedalea una y va con la otra. Eso va unido, es como un ciclo. Una va ligada a la otra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia a Dios no podemos tener fe en Él. Tenemos que obedecerle, tenemos que cumplir sus estatutos. La fe se demuestra por medio de nuestra obediencia a Dios. En tal sentido, el apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Imagínese usted, tener una fe, saber que Dios está, pero no cumplir, no obedecer lo que dice, es muerto. Yo sé que muchas personas dicen, hay un ser supremo, hay un ser altísimo. Lo reconocen, saben que hay, pero no le obedecen. Entonces, ¿de qué sirve? Es una fe muerta. Nuestra fe debe vivificarse en Cristo Jesús. Así como Abraham. Abraham creyó al Señor, dice la Biblia, y le fue contado por justicia y se hizo amigo de Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa! Es la fe y la obediencia, esos motores que nos van a permitir agradar a nuestro Dios. Hay personas que a veces se sienten indignos, hay personas que se sienten sucios, hay cristianos que se sienten indignos, que se sienten sucios, que sienten que su fe se tambalea, inclusive a veces dudan de su cristiandad. Pues la fe es el ancla que va a permitir que la duda salga de en medio de nuestras vidas y que nosotros podamos estar confiados sabiendo que hay un Dios y que también hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Y a Él le debemos obediencia. Entonces ténganlo en cuenta, nos da un sentido práctico, experiencial, para vivirlo, para andar en la fe, para caminar con el Señor. Nos da un sentido dinámico en nuestras vidas. Un segundo punto es que obedecer a Dios produce crecimiento emocional y crecimiento espiritual. Es interesante que obedecer a Dios nos haga crecer como personas. Es interesante que nuestro espíritu crezca al obedecer los mandatos, los lineamientos del Señor. Hay una porción en la Escritura, hay una porción que citó el Señor Jesús, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas financieras, económicas, las cosas de la vida vendrán siendo añadidas con la búsqueda del Señor. Pero ¿cómo se busca el reino de Dios? El reino de Dios se busca cumpliendo sus directrices, cumpliendo sus mandatos y cumpliendo sus estatutos.
¿Y cómo lo vamos a cumplir? Tenemos que conocer a Dios, tenemos que saber quién es Dios y qué hace por nosotros para poder cumplir. Así como nosotros también debemos anunciar al mundo quién es el Señor. Dice también una porción bíblica que la gente que no conoce al Señor, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Cómo dirán si no hay quien les predique? Pero si esas personas que le predican no tienen una certidumbre de fe, imagínense ustedes. Entonces la fe y el obedecer a Dios va a producir un crecimiento emocional y espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué emocional? Porque va a tratar con nuestra alma, ¿verdad? Porque hay mandatos en la Escritura de Dios, porque hay mandatos en la Biblia que tratan con nuestra alma, que son mandatos expresos, que no son simplemente sugerencias, que no son recomendaciones, sino que hay que hacerlo. Por ejemplo, perdonar es un mandato del Señor. Por ejemplo, no juzgar es un mandato del Señor. Y por ejemplo, amar es un mandato del Señor. Ahí no hay cuestionamiento, ahí no hay que decir perdono o no perdono, juzgo o no juzgo, amo o no amo. Hay que perdonar. ¿Y por qué esto trata con nuestras emociones? Porque cuando a nosotros nos hacen algún daño, nosotros nos dolemos. Hay una parte en nuestra alma que se duele, que se hiere y comienza a crecer en nuestra alma rencores, comienza a crecer dolores, comienza melancolía, tristezas, angustias, frustraciones, porque nos han hecho algún daño. Y nosotros como hijos de Dios, hijos de obediencia, tenemos el mandato expreso de perdonar. ¿Y sabe usted qué es perdonar? Perdonar es renunciar al derecho legítimo, renunciar a la justicia legítima para nosotros cobrar venganza y entregar ese derecho en las manos del Señor. Eso es perdonar. Y el Señor nos manda a perdonar, que nos perdonemos los unos a los otros. Cuando nos ofendemos, perdonémonos los unos a los otros. No es que te perdono si me miras bien, o que te perdono si no lo vuelves a hacer. No, es perdonarnos los unos a los otros. El perdón, como dice la Escritura, va a aliviar esos huesos, va a refrescar tu alma, porque va a quitar ese quebrantamiento que hay allí y va a soltar. Perdona a tu esposo, perdona a tu padre, perdona a tu hijo, perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, no guardes rencor. Conozco familias donde han habido miembros, integrantes que se han muerto, que han durado toda una vida de enemistad en familias y no perdonaron nunca. Qué duro es eso. Conozco cristianos, y voy a atreverme a decir cristianos, que no perdonan, que le cuestan, que dicen, no, es que no está en mí. Sí está en nosotros, hermanos. El perdonar es una parte de nuestras vidas que debemos obedecer, que está en nuestra alma, en nuestra voluntad, en esa voluntad que le vamos a entregar al Señor. Y vamos a decidir perdonar. Vamos a decidir no hacer daño, ni tomar venganza, ni tomar revancha por lo que nos hizo algún novio, por lo que nos hizo alguna novia, por lo que nos hizo algún hermano querido. Y vamos a entregar ese sentimiento de rencor en las manos del Señor. Ese mandato expreso hay que cumplirlo, porque nosotros somos hijos de obediencia. Eso cura nuestra alma, eso va limpiando esos rencores y esas raíces de amargura. En el libro de Deuteronomio, en ese resumen de la ley, el escritor dice, no sea que haya entre nosotros alguna raíz de ajenjo, alguna raíz de amargura que esté amargando todo lo que hay por allí. Cuando alguien está amargado, cuando alguien no perdona, es como un efecto de dominó. Va empeorando la situación, como una manzana podrida que va dañando a los demás. Entonces hay que perdonar por el bien personal y por el bien colectivo. Pero también hay que no juzgar. Y este es otro imperativo que nos da la Biblia, no juzgar. Y mire que nosotros somos rápidos para establecer una matriz de opinión, porque somos seres racionales, porque somos seres pensantes y podemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y a veces, en lugar de juzgar situaciones, juzgamos a las personas.
Que te vi de esta manera y ahora no me pareces cristiano. Que te vi y que no caminas como un hijo de Dios. Que te vi y empezamos a juzgar y empezamos a casi que condenar. Y la Biblia nos dice, no juzgues. No juzgues. No emitamos una matriz de opinión, un juicio de valor acerca de una persona, aunque esté haciendo las cosas malas. Pongámoslo en las manos del Señor para que el Señor obre con su gracia y con su justicia. No lo hagamos a nuestra manera porque no está en nosotros. ¿Quién es el que justifica? Dice la palabra del Señor. Cristo, el que murió y resucitó, es el que justifica a las personas. Si alguna persona se considera el más malvado de todos y acepta la gracia del Señor, acepta a Jesucristo como su Salvador, el Señor lo justifica. Hablábamos hace unos meses que hay situaciones donde no podemos justificarlo. Nosotros como humanos no podemos justificarlo. Inclusive nosotros podemos decir, mira, fulanito, te entiendo, te comprendo, pero no te justifico. O fulanita, lo que has hecho no tiene justificación alguna para nosotros. Pero para el Padre que envió a su Hijo a entregarse por nosotros, para Él sí tiene justificación a través de Jesús. Así que somos justificados por medio de la fe cuando nos activamos en obediencia al Señor. Así que perdonar, no juzgar es parte del imperativo, pero también amar. Y amar es ese sentimiento, pero también es esa decisión intencional de procurar el bienestar del prójimo, el bienestar del semejante. Y cuando nosotros no procuramos el bienestar de nuestro prójimo, entonces no estamos amando. Y el mandato expreso del Señor, el resumen de la ley del Señor, dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Es muy interesante escuchar, leer y observar, inclusive hasta apreciar, que la Biblia te manda a amar con el alma. A ti no te dice, amarás al Señor con tu espíritu. No, te dice, adórale en espíritu y verdad. Eso sí te lo dice. Pero cuando te dice amar, ámale con la intención. No esperes que venga un rayo del cielo y te haga amar. No, ámalo. ¿Y cómo lo vas a amar? Procurando su bienestar. ¿Cómo lo vas a amar? Dándole una palmadita. La Biblia dice que el que quiere ser amigo tiene que mostrarse amigo. Porque a veces los amigos son inclusive más unidos que los propios hermanos de consanguinidad. Amar, perdonar y no juzgar limpia el alma, purifica el alma a través de Jesucristo. Si no amamos, crece en nosotros el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es nuestro yo personal entronado donde debe estar Dios. Si no amamos, si no procuramos el bienestar de los demás, si no nos dolemos con los demás, empieza a ponerse nuestro ego por encima de todo. La antítesis del amor no es el odio, la antítesis del amor es el egoísmo. Cuando no amamos, somos egoístas. Y cuando somos egoístas, nuestra alma, nuestras emociones se enferman. No hay equilibrio emocional cuando una persona es egoísta y usted escucha yo, porque mí, porque ya, porque soy, porque puro primera persona. Cuando el Señor viene como cuando llegó a Juan el Bautista y Juan el Bautista comprendió y dijo, es necesario que mi yo muera y que crezca Jesucristo en mí. Cuando entendemos eso, entonces comienza el proceso de amar en nuestras vidas. Cuando no juzgamos, cuando somos capaces de aguantar y no juzgar, entonces disminuye en nuestras vidas la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la altivez. Porque somos capaces de no juzgar al hermano o al semejante, sino ponerlo en las manos del juez, que es un juez justo, que juzgará al mundo con justicia, con juicio y con equidad. Así que no es de nosotros juzgar. Nosotros debemos quitar de nuestra vida ese trono de juicio donde hemos estado sentados, ese señalar a los demás y dejar que sea Dios el que juzgue y nuestra alma, nuestras emociones serán sanadas. Y si nosotros perdonamos, hermanos, recibiremos
un bálsamo en nuestras vidas. Recibiremos un aceite fresco de parte del Señor en nuestras vidas. Y entonces nuestra alma va a tener sanidad en el Señor y nuestro espíritu va a tener sanidad en el Señor. El libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 4 y el versículo 7, en todo su contexto nos dice así, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a mantener un equilibrio emocional en ti, va a mantener un equilibrio espiritual en ti. ¿Por qué espiritual? Ya hemos visto por qué la parte emocional. ¿Por qué lo espiritual? Porque si perdonamos, si no juzgamos y si amamos, podemos entrar confiadamente en el Señor, a la presencia del Señor, y podemos tener comunión con el Señor. Podemos dialogar y tener comunicación con el Señor. Podemos tener la intuición y el discernimiento que Dios nos da. Y podemos tener conciencia de lo que estamos haciendo. Y cuando tenemos conciencia de lo que estamos haciendo es porque nuestro espíritu se está despertando. ¿Saben ustedes que las 3 áreas de nuestro espíritu son la conciencia, la comunión y la intuición, que es el discernimiento? Pues cuando esas áreas de nuestras vidas están muertas, nuestro espíritu está en desequilibrio. Y les pongo un ejemplo. Hay personas que cuando tienen una situación sobrevenida, de angustia, de dolor, de tristeza, de ira, salen de sus casillas. Han escuchado, han visto que personas dicen: no, pero es que no pude, no sé qué me pasó. Y salí de mis casillas, porque es que me dijo que yo era negrito. Y entonces me molesté tanto que no sé qué me pasó. Y están diciendo una verdad a ciegas, pero le están diciendo. Porque ¿qué pasa cuando la persona tiene su espíritu muerto en delitos y pecados? Que tiene su conciencia cautiva, cauterizada, y no sabe lo que hace. Hay personas que han cometido asesinatos, hay personas que han cometido violaciones, hay personas que han cometido hechos y fechorías contrarios a la voluntad del Señor, porque su conciencia estaba cautiva y no sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, tienen que hacerse responsables de sus actos. Y la mejor responsabilidad para nuestros actos es la obediencia al Señor. Eso que puede agradar al Señor. Que no supe por qué le respondí así, que es que yo me altero porque es que yo soy así. No, si se altera es porque parte de su conciencia está dormida allí y usted no es consciente de lo que hace. Cuando somos conscientes de lo que hacemos, el Señor a través de su Espíritu Santo nos da dominio propio y entonces podemos tener equilibrio en nuestro espíritu. Y esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro espíritu en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Puede darle un aplauso al Señor. Puede decirle: Señor, guarda mi alma, guarda mi espíritu. Dios es maravilloso. Y esto es reflexivo para ustedes y para mí, porque son actos, son procesos de obediencia, de cumplir lo que Dios dice. Aquí no hay tutía, aquí no hay medias tintas. Aquí hay que hacerlo porque sí, porque el Dios todopoderoso, soberano, el Padre de las luces, lo exige. Y si somos sus hijos, tenemos que hacerlo. Y un tercer punto: la obediencia a Dios evidencia nuestra comunión con Él. La obediencia, escúcheme bien, la obediencia, obedecer a Dios es evidencia, es testimonio que nosotros tenemos comunión con Él. Romanos capítulo 8 y versículo 16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una evidencia cuando obedecemos al Señor. El Señor estableció 10 mandamientos para el pueblo de Israel, 10 mandamientos principales y toda una Torá, una ley escrita para que el pueblo la cumpliese. Sin embargo, si se faltaba a uno de esos mandamientos, se fallaba a toda la ley. Qué bueno que nosotros podamos tener obediencia al Señor, porque el que obedece al Señor
evidencia con su testimonio, con su accionar, que tiene comunión con el Señor. Es cuando nosotros podemos decir, veo el rostro de Dios en mi hermano, veo el rostro de Dios, veo la paz de Dios en mi hermana, veo la gracia del Señor reflejada en mis hermanos, porque cumplen la voluntad del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 14, desde su contexto anterior, desde el capítulo 14, pasando por el 15, desde esa frase maravillosa que el Señor dice, soy el camino, soy la verdad y soy la vida, nos da una conclusión maravillosa. El Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esas palabras que dice el Señor, cuando nosotros leemos esos dos capítulos, vemos que es tan interesante y se los voy a narrar por un momento para ponerlos en contexto, porque el Señor está hablando y los discípulos le dicen, tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Felipe, el más osado, le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, muéstranos al Padre y entonces nos basta. Muéstrame al Padre y me basta, ya con eso yo tengo. El Señor le dice, no, Felipe, tanto tiempo tú estás conmigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? El que ha visto en nosotros el testimonio de Dios reflejado, entonces ha visto la gracia del Padre reflejada en cada uno de nosotros. Nuestros ojos espirituales deben abrirse. Esta recomendación que el Señor le dijo a Felipe, al parecer no le surtió efecto. Nos cuenta la historia, los historiadores Flavio y Eusebio, que cuando el Señor Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos y Tomás le tocó el costado, Tomás dijo, ahora sí conozco, ahora sí sé, ahora creo que de verdad tú resucitaste, moriste en la cruz y resucitaste. Sin embargo, Felipe, con todo lo que había sucedido, y Jesucristo allí, atravesando las paredes, y Tomás tocándole el costado, las manos y los pies, Felipe no creyó que Jesucristo había resucitado. Ni siquiera creyó que se había muerto. Simplemente pensó que había pasado por un letargo. Y resulta que cuando el Señor se manifiesta por muchos días a la gente, a sus discípulos, y Felipe presenció la ascensión de Jesús, ahí sí reconoció que Jesucristo es el Hijo de Dios y que había muerto y que había resucitado por él. Y luego de esa experiencia de Felipe, fue un hombre usado en milagros y señales. De los primeros milagros apostólicos están los milagros que Dios hizo a través de Felipe. Entonces, la obediencia a Dios va a dar ese testimonio. Cuando no obedecemos, cuando nos desviamos un poquito, cuando empezamos a buscar, Señor, si es verdad que tú eres Dios, haz que esta planta se convierta en amarilla en este momento. Y si la planta no se convierte en amarillo, Dios sigue siendo Dios. No depende de una planta, no depende de ti, de lo que pienses, depende de la soberanía del Señor y de lo que nosotros obedezcamos en sus mandatos. Dios es inmutable, Dios no varía. Los que a veces dudamos o los que siempre estamos tambaleando somos nosotros. Dice la Biblia y dicen algunos de los profetas que nuestra es la confusión de rostro cuando nos desviamos del camino del Señor, pero que de Dios es la justicia, el perdón y la gracia a través de su Hijo Jesús. Así que la obediencia a Dios muestra nuestra comunión con Él. El apóstol Pablo da unas recomendaciones a las familias, a las iglesias, a los hogares, pero cuando uno ve estas recomendaciones te das cuenta que no son meras recomendaciones, son mandatos del Señor. Por ejemplo, maridos, amen a vuestras esposas, amemos a nuestras esposas, ámala, busca el bienestar de ella. ¿Cuál es el bienestar de tu esposa? Háblale bonito, hazle un cariñito, no le digas esta mujer, sino trátala con sutileza, ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a las mujeres le dice, respeten a sus maridos, no los tengan en menos, no crean que no pueden, no crean que no podemos, respeten a esos hombres. Mandatos que son difíciles de cumplir. Qué difícil es que una mujer respete.
¿verdad? Ustedes que son mujeres, nosotros que somos hombres, cuando se reúnen las mujeres a hablar de los hombres, arde Troya, ¿verdad? Generalmente no se reúnen, por ejemplo, en opiniones con médicos de la salud. Nosotros no hemos escuchado nunca que nos hayan dicho, mira, se reunieron 16 mujeres para decir las cualidades de sus esposos y duraron 2 horas hablando de las cualidades de sus esposos. No, mientras que sí hemos escuchado que se han reunido X cantidad de mujeres a desplumar a los pobres esposos. ¿Por qué? Es difícil para una mujer respetar, considerar, evaluar una situación y darle el lugar de autoridad a su esposo. Pues ese es un mandato expreso de la Biblia, respétalo. Y el mandato a nosotros, amemos a esas mujeres que están allí, quizás carentes de cariño, cada uno con su mujer. Hablo en plural, pero realmente cada esposo con su esposa. Respetemos, amemos, queramos, apapachemos a esas mujeres, ¿verdad? Porque eso es bueno y es un mandato del Señor. A los hijos le dice, hijos, obedezcan a vuestros padres en el Señor, como Dios manda. No es que si tu padre te va a decir, mira, vamos a hacer esta fechoría o vamos a hacer esto, vas a salir corriendo y sí, yo te obedezco porque Dios lo manda. No, Dios manda unos lineamientos de pureza, de castidad, unos lineamientos de honradez, unos lineamientos de honestidad. Y nosotros como padres debemos guiar a nuestros hijos por ese camino. Si hacemos eso, entonces la palabra de Dios dice, hijos, obedezcan a vuestros padres. Y también dice, amos, siervos, obedezcan a sus amos. Y si lo llevamos a este contexto, vamos a llevarlo a la parte laboral. Dice, señoras y señores, en sus trabajos respeten las autoridades. No hablen mal de ellas. Y eso como que se convirtió en una antítesis. En los trabajos la gente habla mal del que tiene por encima. Es como que si lo mandaron a hacer. Usted es subordinado del supervisor 1, entonces empiezan a hablar mal del supervisor 1, a despotricar. Y no es así. Nosotros debemos obedecer a los que tenemos en un lugar jerárquico por encima, en nuestros trabajos, en nuestras labores, en nuestro liderazgo eclesial. Debemos sujetarnos y someternos porque Dios lo establece, Dios lo demanda y debemos obedecerlo. Someternos a las leyes. A veces cuestionamos las leyes porque no nos gusta. Que si no me gusta la DGT, que si no me gusta esto, que si no me gusta lo otro. Hermano, y tú no has leído la palabra del Señor. No sabes que el apóstol Pablo, que Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia de Roma le dio una serie de requisitos y prerequisitos porque no querían ajustarse a una autoridad. Y nosotros cuestionamos y cuestionamos y cuestionamos y no puede ser. Es el momento de entrar en patrones de obediencia para que nuestra alma, para que nuestro espíritu pueda ser vivificado en el Señor. También da exhortaciones de obediencia la palabra tanto a los líderes como a los pastores. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13 y versículo 17, a la Grey le dice, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahí la reflexión es para nosotros. Vamos a sujetarnos, vamos a obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes, para que cuando ellos le den el parte a Dios, cuando estén en comunión con el Señor, cuando estén orando por nosotros, hermanos, lo hagan con alegría. Para que no vaya a decir nuestro pastor, ay Dios mío, Samuel me da dolores de cabeza, Dios mío. No, para que por lo menos el pastor diga, mira Señor, ahí está Samuel, ayúdalo y bendícelo. Debemos nosotros sujetarnos a nuestros pastores. Que no me gusta porque el pastor habla de esta manera. Bueno, hermano, la Biblia no te dice que si te gusta, obedece a tu pastor. No lo vas a conseguir. La Biblia te dice, obedécelo. Que Él va a dar cuenta por nosotros, pero que es mejor que dé cuenta con alegría. Que es mejor que cuando se refiera a alguno de nosotros en la presencia del Señor y diga, ahí está, así, era así, asado, lo conduje y lo pastoreé. Pero también nos da una reflexión
al liderazgo y al pastoreo. Nos dice Primera de Pedro capítulo 5, los versículos de 2 al 4. Nos dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea que a los líderes, a los que tienen un cargo de autoridad, le dicen: epa, trátenlo con cuidado, esas ovejas son mías, ustedes los están pastoreando, mucho cuidado, no se enseñoreen de ellas. Esos son mandatos que el Señor nos da y eso debemos cumplirlo, debemos acatarlo, porque no hay medias tintas allí. Si cumplimos eso, si evidenciamos eso, entonces nuestra fe será viva en nuestras vidas. Y podemos decir, tenemos una experiencia, una vida experiencial de fe y de obediencia con Jesús. Tenemos una vida que a través del Hijo amado de Dios, a través de Jesucristo, podemos tener sanidad a nuestros huesos. Podemos tener sanidad a nuestra alma, podemos tener sanidad a nuestro espíritu. Dice la Biblia que limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y la santidad es cada vez apartarnos más para Dios. Es maravilloso que todo esto es un bálsamo, es un antídoto para que en nuestra vida no haya enfermedad, no haya falta de espiritualidad, no hayan carencias emocionales, sino que podamos estar íntegros, irreprensibles, cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Amén. En conclusión, hermanos, hay 2 puntos esenciales para lo que es la obediencia en nuestras vidas. Se los leo. La obediencia es un factor esencial en la vida espiritual porque afecta la fe, influye en la fe, en el crecimiento emocional y en el crecimiento espiritual. Influye en la santidad, en el amor y en toda gracia de nuestras vidas. La obediencia es esa llave, es esa clave para nosotros poder agradar a Dios. También la obediencia a Dios no debe ser una mera observancia. Aunque somos militantes del ejército de Cristo, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no vienen con sabiduría humana, vienen con sabiduría de lo alto, vienen a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obediencia a Dios no puede ser: Dios me dice que sonría y sonrío, Dios me dice que haga esto y lo hago. No, sonríe con alegría, sonríe con actitud. Haz esto, hazlo como para el Señor. La Biblia te dice, la palabra del Señor te muestra cómo debe ser nuestro andar y nuestro caminar en el Señor. Va más allá de cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, una aceptación en nuestra alma, una aceptación en nuestro ser, gozosa y responsable de aceptar la voluntad de Dios y la autoridad que Él tiene sobre nosotros. Y se dice bonito, y se dice maravilloso, pero es difícil de cumplir. Y se los digo con conocimiento de causa. Hay personas, y hoy lo vamos a hacer como un ejercicio, hay personas que han entregado su vida al Señor o han decidido seguir a Cristo, pero que han tenido situación con sus padres y cuando van a orar a Dios no lo ven como Padre. Inclusive cuando van a emitir palabras les cuesta decir Padre Celestial, Padre Santo. Los apóstoles del Señor, cuando estaban en su discipulado, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, enséñanos porque no sabemos, enséñanos a orar. Queremos hacer lo que tú haces cuando te vas a sola y hablas con tu Padre. Y el Señor les dijo: bueno, cuando oren, oren así. ¿Y cómo empieza? Con el calificativo por excelencia: Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás en las alturas. Qué bueno que nosotros podamos orar a Dios y decirle Padre. Pero hay situaciones almáticas y espirituales que impiden que la persona pueda dirigirse a Dios como Padre. Y entonces buscan un comodín y le dicen: Señor. Está bien que reconozcamos el señorío, porque el Señor es Dios y el Señor de nuestras vidas.
pero es nuestro Padre. Hay otros que le dicen simplemente Diosito. Diosito. No, Diosito no. Es Dios, es lo más grande que hay, es el dador de la vida, en Él está la paz, en Él está la dicha, Él nos ama. Entonces debemos ser muy cuidadosos en nuestro ser, hacernos un examen introspectivo y empezar a evaluarnos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo es mi oración? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo percibo yo a mi gran Dios? ¿Lo percibo chiquito? ¿Lo percibo como un Dios que no puede? ¿Lo percibo como un Dios que está allí? No, nuestro Dios es todopoderoso, es nuestro Padre Celestial, el calificativo más grande que se le da a una persona. Cuando en las gestas heroicas y emancipadoras de los pueblos, había una persona que tomaba la batuta, por así decirlo, se le llamaba Padre de la Patria. No se le llamaba el tío de la patria, se le llamaba el padre, ¿verdad? Cuando una persona tiene conocimiento en letras y le van a dar un alto calificativo, le dicen, es el padre de las letras, el padre del deporte, el padre de tal cosa. Bueno, nuestro Padre es el Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Así que quedémonos con esto, hermanos. La obediencia a Dios es esa llave que mezclada con la fe, que unificada con la fe, va a permitir que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios y le agrademos. Y que seamos esos hijos de honra para Dios. Que seamos esos hijos de obediencia para Dios. Y el ejercicio es que vamos a estar de pie y vamos a orar